El senador Bernie Sanders, que en 2016 tuvo un alto perfil en las internas del Partido Demócrata, lanzó su precandidatura para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos en 2020. Y aunque su mensaje político sigue siendo progresista, acceso a la salud pública para todas las personas, salario mínimo federal de $15, universidad gratuita, lucha contra el cambio climático y suba de impuestos para los ricos, su estilo de vida parece contradecirlo. Los altos ingresos, las numerosas propiedades y su debilidad por los viajes aéreos del autodenominado socialista democrático ya lo han expuesto a la crítica de que su estilo de vida no siempre va de la mano de su retórica, presentó Fox News. Juntos, ustedes y yo y nuestra campaña de 2016 comenzamos la revolución política, dijo el senador por Vermont en un mensaje a sus simpatizantes al hacer el anuncio de su precandidatura. Ahora es el momento de completar esa revolución e implementar la visión por la que luchamos. Sanders recaudó casi $6 millones en 24 horas para su campaña, y también ha sido cuestionado por sus gastos y su riqueza personal. En particular, posee 3 casas. En 2016 compró una casa de 4 habitaciones con vista al lago en su estado, siguió la cadena. Esta se suma a la casa que tiene en Washington, D.C. y a la que tiene en Burlington, Vermont. La Casa del Lago, ubicada en la localidad de Nortero, es para descansar. Su hogar sigue establecido en la propiedad en Burlington. A pocas cuadras del lugar, que tiene playa sobre el lago, hay una tienda de delicatessen que ofrece un sándwich en honor al senador, llamado Siente el pan, como un juego de palabras con el eslogan Feel the Burn. No es justo que la clase multimillonaria controle el 99% del pan, dice el menú de Welcome General Store. He aquí un sándwich para el resto de nosotros, para mantenernos alimentados hasta que todo lo bueno sea gratis, ironiza el texto sobre las propuestas del vecino, informó Seven Days. Las varias casas, sin embargo, ponen en entredicho sus afirmaciones pasadas, como cuando preguntó en 2017. ¿Cuántos yates necesitan los multimillonarios? ¿Cuántos automóviles necesitan? Paren un momento. No se puede tener todo, citó Fox News. La cadena también señaló que el senador de 77 años tiene ingresos anuales de más de $1 millón. Según Vermont Digger, en 2017 Sanders obtuvo $885.767 como anticipo de regalías por su libro Our Revolution. Ese año ganó en total $1,06 millón. Es la segunda vez que llegó a esa cifra. En 2016 también ganó más de $1 millón, agregó la nota. A pesar de eso, según Forbes, tiene uno de los capitales más bajos entre los potenciales candidatos presidenciales, con ingresos netos de aproximadamente $700. 0,000
Otra demócrata en la carrera presidencial, la senadora Elizabeth Warren, tiene un valor neto de aproximadamente $7,8 millones, comparó. Por eso se los llama progresistas de limusina, dijo Grover Norquist, presidente de Ciudadanos por la Reforma Impositiva, ATR, a Fox Business Network. Tiene dinero suficiente. Puede imaginarse gastando el dinero de otras personas también. En cuanto a su apoyo al nuevo Acuerdo Verde, Green New Deal, que evoca el New Deal con que el presidente Franklin D. Roosevelt enfrentó la Gran Depresión, que busca reducir drásticamente la emisión de gases del efecto invernadero. Sanders también llama al escrutinio, señaló la cadena. En octubre gastó casi $300.000 en viajes aéreos para poder hablar ante el público en 9 estados claves antes de las elecciones legislativas de noviembre, informó. Se cree que el equipo de Sanders pagó $5.000 en contrapartida de carbono. Para compensar las emisiones, citó a Vermont Diger. El mismo día que su campaña pagó a la empresa de aviones privados Apollo Jets, Sanders llamó al cambio climático una crisis planetaria en un tuit. También su esposa y su hija probablemente recibirán más escrutinio. Un editorial de The Wall Street Journal reflotó la polémica que involucró a Jane Sanders, esposa del senador, durante su gestión como presidenta de Burlington College, que cerró en 2016 por la deuda que acumuló ella. Los investigadores federales analizaron si Jane Sanders cometió fraude bancario al inflar la cantidad de dinero que los donantes prometieron a la institución educativa, pero supuestamente los investigadores cerraron el caso sin presentar cargos. El vicepresidente del Partido Republicano en Vermont, Brady Torensin, dijo a Fox: si ella hubiera sido una desconocida, en lugar de Jane Sanders, nunca hubiera obtenido ese préstamo. Jeff Weaver, consejero de la campaña 2020 del senador, respondió: estas acusaciones falsas surgieron de una denuncia con motivación política del titular de la campaña local de Donald Trump en 2016. The Wall Street Journal también destacó que entre 2009 y 2011 Burlington College pagó más de $328,000 para anotar a los estudiantes en una escuela de carpintería dirigida por la hija de la señora Sanders. Eso, valoró el editorial, muestra incompetencia financiera y una tendencia al nepotismo. Más sobre este tema. Donald Trump saludó la entrada del loco Bernie a la campaña electoral y Sanders lo llamó racista, sexista, xenófobo y fraude. Bernie Sanders anunció su candidatura a presidente de los Estados Unidos.